amigos? Nuevo video de Lord Cinema. Estrenado el capítulo 3 de The Acolyte, han surgido nuevas polémicas. Cada episodio abre una caja de Pandora que genera contradicciones, que genera enojo, que en algunos casos genera satisfacción, pero hay algo que hay que reconocerle a esta serie que para bien o para mal está en la boca de todos y el fandom está agitado como pocas veces se han visto. Básicamente, uno de los puntos más significativos que ha dejado este último capítulo es la forma en que este aquelarre de brujas ha sabido crear vida. Y en este video les voy a estar contando un poco cuáles son los ejemplos de los distintos cultos de la fuerza que hemos conocido y si realmente esto que han mostrado o que han sugerido en el capítulo 3 de The Acolyte tiene sentido dentro de lo que es el canon, porque hay algún material literario que ha plantado alguna cosa que también contradice la idea original que George Lucas tenía sobre el elegido. ¿Y cuáles son estos grupos que, más allá de la orden de los Jedi, han sabido interpretar o han sabido utilizar o manifestar la fuerza de formas diferentes? Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y como les digo siempre, si todavía no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, a ver, este video no va a tener y no tiene nada que ver con seguir analizando el tema del episodio como tal, de la narrativa, la inclusión. Para eso vamos a tener el vivo el jueves a las 22 horas de Argentina. Pero sí me quise detener en algo que a mí particularmente me hizo bastante ruido y que tiene que ver con elementos de personajes importantes dentro de la saga, y es este concepto de que estas brujas, este aquelarre de brujas que están en el planeta Brendok, han creado gemelas, ¿no? Y la primera pregunta que surgió y que por ahí ha llevado a un poco de confusión, ¿esto contradice eh, la historia de Anakin? ¿Contradice la leyenda del elegido? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que la concepción de Anakin y la concepción de estas dos gemelas, con la información que tenemos de lo que estas brujas hicieron, es totalmente diferente. A lo largo de la historia de Star Wars ha habido distintos cultos que han utilizado la fuerza de formas diferentes. Tenemos a los Sith, tenemos a los Jedi, tenemos a este grupo de brujas, tenemos a las brujas de Dathomir, y también tenemos a estos seres de Mortis, que no los puedo dejar de lado, ¿no? El padre, la hermana y el hermano, que representan un poco el equilibrio, el lado oscuro y el lado luminoso, que si bien están en un plano diferente, son manifestaciones de la fuerza viva, representadas en figuras. Y cada uno de estos ejemplos que yo les he dado, cada uno de estos cultos o de estos seres, han interpretado la fuerza o la han sabido utilizar o la han canalizado de formas diferentes. Con respecto a lo que se plantea de cómo han nacido, cómo han sido creadas estas gemelas, esto de alguna forma desestima la profecía del elegido. Bueno, lo primero que quiero decirles es que no. Yo comenté en el video reseña que mi miedo era que me muestren en este capítulo que estas gemelas fueron una manifestación espontánea de la fuerza, que fueron creadas o que fueron depositadas, para llamarlas de alguna forma, en el vientre de una de estas brujas por una manifestación espontánea de la fuerza. Y esto no fue así. Una cosa es que se cree vida a través de la fuerza, con una manifestación espontánea de la fuerza, y otra es utilizar la fuerza para crear vida. Algo que, si ustedes recuerdan, Palpatine le prometió a Anakin que iba a intentar bajo todos sus medios poder aprender la alquimia que su maestro Darth Plagueis había conseguido. Entonces, Anakin fue concebido en forma espontánea, Shmi Skywalker engendró a su hijo por voluntad de la fuerza. Y tengo que hacer una salvedad. Existe un cómic, Darth Vader número 25, donde se explica que fue Darth Sidious el que manipuló los midichlorians para crear vida en el vientre de Shmi Skywalker. Ustedes pueden tomar ese cómic como válido o no, el cómic es canónico, pero también hay que entender que acá se pueden tomar los productos audiovisuales o se pueden insertar los literarios. Yo he sido siempre un defensor de que los cómics y fundamentalmente las novelas están relacionados y sean complementarios con una lógica narrativa con el contenido audiovisual que vemos. Las películas y ahora, o desde hace un tiempo,
la serie. Pero también entiendo, o también me he dado cuenta que Filoni, por ejemplo, se ha pasado las novelas y los cómics por donde ustedes ya saben, en muchos aspectos. Y hay cosas que se han modificado. Me parece que ahí se puede tomar en cuenta o no. Y me parece que ese cómic contradice la idea original de Lucas, porque Lucas ha tomado la figura de Anakin como si fuese la de Jesús. Yo esto lo conté en el video reseña. Me parece que es, si uno tiene que trazar un paralelismo para aquellos que son creyentes, el hecho de que la Virgen María eh, engendró, por obra y gracia del Espíritu Santo, a un niño que después se transformó en el elegido para los cristianos, ¿no? Y con Anakin pasó algo similar, ¿no? Pasó algo parecido. Claro, la aparición de Sidious en el medio, en este cómic, tiene relación directa con lo que yo interpreto que nos han querido decir en este capítulo. ¿Por qué digo esto? Porque todos estos cultos que han manejado la fuerza los han canalizado de formas distintas. Ahora, ¿todos estos cultos han podido crear vida o no? Arranquemos. Los Jedis. No hay registro de que los Jedis se hayan creado vida utilizando la fuerza. Los Sith, a excepción de Darth Plagueis, que según Palpatine había aprendido la alquimia para poder manipular los midichlorians y crear vida, es el único antecedente que tenemos. Y no hay pruebas físicas. No existen pruebas físicas. Es la palabra de Palpatine para seducir a Anakin. Y no sabemos si en esas palabras reside parte de la verdad o no, porque de Plagueis, a excepción del libro escrito por James Luceno, que no es canónico, de Plagueis solo tenemos el nombre y el relato de Palpatine en la ópera de Coruscant. No existe otro material del que agarrarnos para poder solventar eso. Es un personaje al que todavía no hemos visto desarrollado ni en una serie animada ni en una serie live action. Por otro lado, están las brujas de Dathomir. Las brujas de Dathomir utilizan la fuerza de una forma muy diferente a los Sith y a los Jedi. Muy diferente a tal punto de que la magia que ellas utilizan, que está relacionada con la fuerza, es de color verde. Nunca hemos visto a los Sith o a los Jedi cuando utilizan la fuerza que salga con un color verde. Esto es propio de las brujas de Dathomir. Esto significa que ellas utilizan la fuerza o la canalizan de una manera diferente. Tal vez transformada en magia y hechicería, en magia negra. Y por otro lado, las brujas de Dathomir tampoco han creado vida, nunca. Sí han resucitado muertos, que es lo más parecido a crear vida. El caso más emblemático es el de Darth Maul. Ellos han utilizado el cuerpo sin vida de Darth Maul para insertar los poderes mágicos de la fuerza, esa esencia verde que se ve. Algo similar pasó con el Inquisidor Marrok que vemos en Ahsoka. Claramente tenía poder de las brujas dentro, es así como un gas de color verde. Y lo revivieron. Lo revivieron inclusive con conciencia, no al principio. El Maul que vemos al principio es un Maul desquiciado, un Maul enloquecido. Y fueron las brujas de Dathomir las que, a través de su magia, lo terminaron reencauzando a tal punto de que Maul mismo recordaba su pasado. No es simplemente un cuerpo con una esencia distinta. Él tenía conciencia de quién había sido y lo que quiso recuperar en su momento. Él quiso volver a estar al lado de su ex maestro, cosa que sabemos que no terminó ocurriendo. Pero no estamos hablando de generar vida, de crear vida, sí de resucitar muertos hasta cierto punto, si ustedes quieren ponerle comillas. El arco de Mortis es mucho más complejo. Ahí creo yo que estamos ante la manifestación viva de la fuerza, representada en figuras que representan el lado oscuro y el lado luminoso. Como los Jedis manifiestan la fuerza a través de ellos, es muy distinta como la manifiestan los Sith. El lado oscuro y el lado luminoso, si bien se conectan en algún punto, son opuestos. Y los Sith han sabido utilizar la fuerza de formas diferentes. No digo que un Jedi no pueda emanar rayos de fuerza a través de sus dedos, pero no lo hemos visto nunca esto. No sé si está en algún cómic, pero básicamente es una característica típica de los Sith. Hay una canalización del mismo poder de formas diferentes. Por eso digo que esto no es nuevo. Ahora, sin habernos explicado nada, sin habernos explicado nada en el episodio, porque la verdad que el capítulo no explica nada, una de las primeras teorías que yo quiero compartir con ustedes y que yo la mencioné en el video de las reseñas es si estas brujas, o específicamente la madre Aniseia, creó a las gemelas a través de la fuerza. ¿Qué manifestación o qué canal de la fuerza utilizó para poder engendrarlas, para poder crearlas? Ellos le llaman a la canalización de la fuerza hilo. Cada cultura o cada culto lo llama de un nombre diferente, ¿no? Ahora, es similar a lo que Palpatine
le contó a Anakin que Plagueis podía hacer? ¿Cuál es ese secreto tan oscuro que que ellas no quieren revelar ante los ojos de los Jedi? ¿Se utilizó alquimia Sith para poder crear a estas niñas? ¿Se utilizó magia negra? ¿Se utilizó el poder del lado oscuro? ¿O es un poder propio de este aquelarre de brujas? A mí hay algo que me ha hecho ruido y que yo no puedo obviar, y es que las brujas sepan utilizar este poder antes que Plagueis. Porque lo de Plagueis se plantó antes. El mismo Palpatine, le esté diciendo la verdad o no a Anakin, es lo único que tenemos para entender que su maestro había aprendido a manipular los midichlorians. Y los midichlorians, concepto que creó George Lucas, no fue un invento de Disney ni de los últimos años, es algo que en Star Wars no existía. Imagínense si el concepto de los midichlorians se hubiese creado ahora, hubiese sido un escándalo de proporciones bíblicas. Sin embargo, de un día para el otro nos desayunamos con que los midichlorians son los que transportan el poder de la fuerza, que está en todas las células de los seres vivos. Sabíamos que la fuerza está presente en todos los seres vivos. Nos rodea, nos penetra, es lo que une a la galaxia. Pero no existía el concepto de midichlorians. Y el mismo Lucas nos dice que Plagueis aprendió a utilizar a los midichlorians para crear vida, desde cero. ¿En dónde o de qué forma? No hay detalles, pero a mí me genera muchísima duda que esta bruja sepa hacerlo antes que Plagueis. Porque Plagueis se supone que está oculto. Yo voy a suponer que Plagueis está vivo todavía en este periodo. El personaje ya existe por una cuestión cronológica. Ahora, alguien que logró algo único, ¿lo aprendió de otra persona o fue él el que compartió ese poder con las brujas? Esto es una teoría falopa que yo tiro porque no tengo elementos para poder sostener ninguna de las dos aristas que acabo de plantear. Sin embargo, tengo que cuestionar los motivos que nos ha planteado la serie en este capítulo 3, porque la figura de Plagueis, siendo apenas un nombre y un mínimo relato de Palpatine para con Anakin, nos ha sembrado algo que nos pintaba a este personaje como mucho más poderoso que el resto de los Sith. Un poder que tal vez Palpatine nunca pudo conseguir, salvo que ustedes tomen en cuenta el cómic 25 de Darth Vader. Lo cual, les debo ser sincero, yo no lo tomo como algo fundamental a la hora de analizar este concepto de creación de la vida. Básicamente porque me parece que contrapone mucho con la idea de Lucas, que tenía originalmente de la manifestación espontánea que creó a Anakin. Esto que le pasó a Anakin es único en la historia de la galaxia. Es un ser entre trillones de seres. El personaje es único en su tipo. Es una manifestación única. No hay registros, salvo el arco de Mortis, que es mucho más complejo de poder entender, porque también creo que tiene varias reinterpretaciones que representan esas figuras. Pero al menos en el mundo de los mortales, dentro de lo que es la galaxia de Star Wars, Anakin es el único ser que fue creado espontáneamente por la fuerza. Y a mí me gusta tomar ese ejemplo como válido. El cómic quien cuenta esto de Plagueis, yo lo tomo con pinzas. Esto es una opinión muy propia. Vieron que hay gente que dice, ustedes armen su propio canon. Porque las novelas y algunos cómics un poco que contradicen el material audiovisual y de hecho después hemos visto contenido en donde se obvían cosas que estaban presentes en la parte literaria. Yo no soy, a ver, no me pone feliz esto, pero ese concepto en particular me parece que Lucas lo construyó como un paralelismo con Jesucristo, ¿no? Y por eso Anakin es tan distinto al resto. Le dedicaron 6 películas. Yo lo dije también en el otro video, de episodio 1 episodio 6 es la historia de Anakin Skywalker. Hay 6 películas que están dedicadas a él. Hay otros personajes, a veces se centra en Luke, en Leia, pero la historia de fondo es el nacimiento, la caída y la redención de Anakin Skywalker. Un ser creado por voluntad de la fuerza, por una profecía, para traer equilibrio, pongan ustedes el rótulo que quieran, pero también tengo que reconocer que el concepto que plantaron en el capítulo 3 tiene más que ver con el cómic 25 de Darth Vader que con lo que Lucas planteó originalmente. Porque si bien teníamos el concepto de Plagueis como creador de vida manipulando los midichlorians, lo que esta bruja sugiere que hizo se parece mucho más a lo que Palpatine hizo en ese cómic con Ishmi o lo que originalmente Plagueis hizo, suponiendo que eso sea verdad. Me parece que este es el debate que yo planteo y esto es lo que yo quería compartir con ustedes, porque ha habido y hay muchos cultos que canalizan la fuerza a través de ellos de formas muy distintas. No es propia de los Jedi ni de los Sith.
hemos visto que hay otros participantes, ¿no? Que son sensibles a la fuerza y que como comunidad o como culto la utilizan de formas muy diferentes, la manifiestan de formas muy diferentes. Esto no es un invento de ahora, esto existe desde hace mucho. El ejemplo son las brujas de Datomir, me parece que es el ejemplo más claro. Después discutiremos si esto está metido con calzador, si el capítulo se sostiene narrativamente o no, si el guión es bueno o no, si hay bajada de línea o no. Eso yo lo voy a dejar para este video al menos de lado, lo vamos a discutir en el vivo del jueves a las 22 horas, pero sí quiero que sepan que existen estos cultos y estos grupos de personas o de criaturas o de alienígenas o de humanos que han canalizado y manifiestan la fuerza y la utilizan de formas diferentes. No quiero entrar en comparaciones, pero es algo así como las religiones en distintas partes del mundo. Hay cultos que son muy distintos, pero en el fondo, tienen una coincidencia en mucho de lo que se dice. Siempre hay un elegido, siempre hay un Buda, hay un Jesucristo. En el fondo todas tienen una coincidencia. Me parece que con la fuerza pasa algo similar, ¿no? En cosas que, manifestaciones que son muy diferentes a lo que es la religión en la vida real, pero sí me parece que está planteado este tema. Esto es lo que yo quería contar, y a mí sí me genera mucho ruido que estas brujas sepan utilizar los midichlorians para o el hilo, como lo llaman ellas, pero puede ser el equivalente a los midichlorians para los Jedis y los Sith. Me hace ruido que lo sepa hacer antes que Plagueis. Salvo que Plagueis esté involucrado de alguna forma u otra. Yo no lo puedo descartar esto, no lo puedo descartar, y esto anótenselo porque puede llegar a ser un disparador pensando en los futuros episodios. Me encantaría que comenten qué piensan de esto que les he planteado, si están de acuerdo o no, si coinciden, si toman en cuenta el cómic, si no, si se remiten a las películas, si coinciden con lo que para mí fue la visión de Lucas con respecto al elegido y a los distintos cultos que manejan la fuerza de formas diferentes. Dejen su like en el video porque es muy importante para que se viralice y llegue a más personas. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratuito, y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Que la fuerza los acompañe. Chau.